La candidatura de Rojas, de Armando Chirveches. Capítulo 8. La muerte de Artero conmovió profundamente a la reducida sociedad de la villa. Para unos, solo un impulso criminal podía haber determinado a Perpetua Moreira a oprimir el resorte que debía dar salida al proyectil. Para otros, era el caso, la casualidad, el destino, todas esas entidades abstractas creadas por la fantasía humana, a las cuales se atribuye una injerencia más o menos directa en la vida de las personas, las que, misteriosamente, por una fatalista cúmplice de puño y letra de un autócrata invisible, habían encaminado al que el proyectil de acero a albergarse en el robusto pecho del buen mozo. Algunos calificaban al homicida como una criminal sin corazón y sin entrañas. Otros la conmiseraban, creían la pobre víctima de su mala estrella, o como decía el poeta Rodríguez, inocente ejecutora de su negro sino. El entierro tuvo proporciones extraordinarias. En la imprenta de La Voz del Pueblo timbráronse con singular esmero las esquelas fúnebres con que el vecindario de la población debía ser invitado para concurrir a la traslación de los restos mortales del malogrado Artero, y a las 4 de la tarde, hora en que debía partir el cortejo, toda la gente de Valer, vestida de riguroso luto, se agrupaba junto a la casita alegre, con ventanas andaluzas, de reja y enredaderas, en la cual veíase la colgadura negra balanceándose, mecida por la fresca brisa de abril. Una anciana de cabellos blancos se despidió a gritos del grosero ataúd, que de la cámara mortuoria sacaban los parientes del difunto, ataúd que debía ser llevado en brazos, por carecer la ciudad de carros funerarios, hasta la misma puerta del panteón. Y digo panteón, porque panteón y no cementerio llamaban los de la heroica villa, al lugar en que van a dormir el sueño eterno sus ilustres muertos. Bajo el claro y riente sol de aquel día, partió el cortejo fúnebre, en 2 alas de dobles hileras. A la derecha iban los hombres, en su mayoría de largas levitas y de altas chisteras. A la izquierda las mujeres, con el clásico manto prendido, en la espalda o sobre el seno, el pañuelo enjugador del llanto en las manos, que lucían guantes de punto y una lágrima sincera en los ojos, lágrima que caía silenciosamente levantando un surco de polvos en la tez de las pálidas mejillas. Apenas había caminado el cortejo un par de cuadras cuando el doctor Sarmiento hizo señal de que éste se detuviera y, desplegando un legajo de papeles, comenzó un discurso fúnebre. Señores, nos encontramos ante el misterio de la muerte, ante ese arcano en el que se estrella la ciencia y ante el cual enmudece la razón. En vano la cirugía ha pretendido sorprender en las vísceras aún calientes de los cadáveres, en la última palpitación de las entrañas, el secreto de la vida. En vano la patología y la terapéutica han indagado, al través de los signos de la naturaleza, de los males y buscando los remedios para los mismos. La muerte, burlando esos esfuerzos seculares de los mártires de la ciencia, continúa y continuará, cegando la vida humana con su hoz implacable. Ahí está ese hombre, señores, muerto en plena juventud, hundido en el seno del nirvana en plena virilidad, sin que la ciencia haya podido detener un instante a la eterna vencedora, sin que haya podido mitigar la dolorosa intensidad de los postreros estertores. Irá a fecundar la tierra, irá a germinar las flores en el seno de la madre común, como dice el poeta. Servirá de abono a la vegetación del cementerio, en el que pudo haber servido largos años a su patria. Ah, señores. El concurso había sentido un estremecimiento al oír aquella terrorífica pintura. Para él, el médico de la villa era un pozo de ciencia y los términos técnicos que empleaba daban mayor realce a su discurso. El médico, luego de atusarse los bigotes, continuó. Extraño sarcasmo del acaso, un pedazo de acero homicida dirigido por la mano inconsciente de una mujer, destrozando una existencia vigorosa, llenando de dolor y de luto el hogar respetable de una matrona. Ah, señores, no tengo palabras para lamentar esta desgracia. Réstame únicamente el deplorarla.
Carlos, querido amigo, ve a dormir el eterno sueño en el silencio imperturbable del camposanto. Ve a nutrir la madre tierra con la vida evolutiva de los gérmenes que aún quedan en la sangre de tus venas y en la carne de tus despojos, desfigurados por la rigidez cadavérica, y recibe como postrímera ofrenda estas dicotiledonias y estas criptogramas, fraganciosas que en simbólica guirnalda deposito sobre tus despojos. Y al decir esto el doctor Sarmiento dejó una pequeña corona de flores naturales sobre el ataúd de Artero. Roto el silencio con aquella oración fúnebre inicial, sucediéronse discursos en cada esquina. El foro, la justicia, la administración y la municipalidad tenían constituidos sus representantes. Don Otto Silver habló en nombre de la colonia alemana en tanto que Mein Freund aullaba lastimeramente. Don Elesván Martínez, con la manera que le era peculiar, exclamó, ya cerca del panteón, que puesto que casi todos los vecinos habían hablado, él también hablaba, porque era de lamentar que un jayán como Artero se hubiese muerto así de repente, pero que a lo hecho pecho, que lo único que restaba era castigar a la bribona que había causado su muerte, porque para él no habían casualidades ni cosa que se les pareciera. Aquello había sido intencionado. Él metía su brazo al fuego, de que la balita iba dirigida con pésimas intenciones, y al decir esto, puso bruscamente una hermosa corona de jazmines sobre el negro ataúd. Son, dijo, estos jazmines de mi jardín, cultivados por mí, y los dejo sobre la caja que encierra los restos del pobre Carlos, como una prueba de lo mucho que le quise. Continuó el cortejo ondulando por las calles estrechas y tortuosas, castigado por el sol, que se miraba en las chisteras de los hombres y ponía lustre en las sombrillas de las mujeres, hasta que al fin, al extremo de una pequeña alameda, se distinguieron los negruzcos e irregulares muros del panteón, por sobre los cuales se erguía con grandes pretensiones una torrecilla techada de rojizas tejas, y en la cual dos pequeñas campanas doblaban dolorosamente. Abrióse la maciza puerta de la última morada y en torno a la capilla distinguí pobrísimas tumbas, fabricadas de ladrillo y estuco, que se prolongaban a manera de un banco, o simples cruces podridas y apolilladas, que abrían sus míseros brazos entre hierbas rastreras, ávidas de prender sus bejucos sobre la madera seca. A trechos veíanse espigas balanceándose en la extremidad de sus tallos. Una mula flaca, que enseñaba cierta horrible matadura sobre el anguloso lomo, y que se recreaba comiendo la cebada, crecida probablemente del estiércol de otras bestias, echó a correr, espantada tan pronto como vio aquella procesión negra que avanzaba ceremoniosamente hacia la capilla. Tin, 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 tan, 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 tin. Y cierta impresión dolorosa me aquejó al contemplar tal cuadro y al ver un buitre que alzaba el vuelo en un ángulo del cementerio. No sé por qué pensé en la pobreza de tal enterratorio, expuesto a las incursiones de los animales. Comprendí la tristeza infinita de ese camposanto, en el que yacían los muertos de la villa después de haber llevado la trabajosísima y monótona vida de provincia, sin energías, sin amores, sin esperanzas, acostumbrados al tedio, habituados a la insignificancia y resignados, a pesar de todo, a su prosaica existencia con cierto fatalismo y cierta estupidez. Siendo como era tan fecunda la tierra en aquella región, de naturaleza privilegiada, bien podía haberse cultivado un jardín en el cuadrilongo que guardaba los restos de los que habían habitado la ciudad. Bien pudieron los magnolios alzar sus robustos árboles en simétricas hileras, formando avenidas llenas de sombra y de frescura, y los jazmines pálidos y tristes abrir sus corolas junto a las humildes tumbas, mientras que las enredaderas de florecillas blancas hubieran enlazado el cuerpo de los pobres cruces. Nada de eso había. El suelo hallábase vestido de hierba y en torno a la capilla oscilaban las espigas botadas del estiércol de las bestias. Cuando el juez, al organizar la sumaria, tomó la indagatoria a perpetua, hallábanse reunidas muchísimas personas en el estrecho local del juzgado. La mujer de Artero insultaba a boca llena a la joven,
que guardaba silencio. Junto a la infeliz solo se hallaban sus hermanas pálidas y tristes como ella. El resto del concurso se agrupaba en torno a Polvorilla. Era el juzgado de instrucción de la villa una habitación blanqueada a temple, sucia y oscura, en cuyas paredes se extendían y prosperaban telas de araña y cuyos ángulos y cornisas, todos los insectos clasificados por la zoografía, trabajaban sus viviendas en alto relieve u horadaban el grueso adobe abriendo galerías subterráneas. Tan pronto un escorpión levantaba la ponzoñosa cola en alto como un escarabajo caía sonoramente sobre el maderamen de la pieza y quedaba patas arriba, agitándose como si se hallara prisionero en su pesado caparazón. En un antiquísimo estante dormía el sueño del polvo el archivo compuesto de expedientes altos, cosidos con hilo negruzco y cuyo papel amarillo parecía pergamino en parte por su vejez y en parte por el agua de las goteras que se habían en el techo a flor de pared y que caían silenciosamente sobre el blanqueado de la pieza. Como por las descarnadas mejillas de una vieja pintada se deslizan las lágrimas. Algunos de aquellos legajos de papeles ostentaban quemaduras en los bordes, otros hallábanse como roídos por los ratones. El juez de primera instancia era un hombrecillo obeso y calvo. Destacábanse en su cara pálida y flácida los poblados mostachos castaños que se descolgaban melancólicamente de una nariz gruesa e irregular y sombreaban la boca de labios gruesos y sensuales, y las antiparras que velaban prematuramente sus ojos e impedían que los reos y los que demandaban justicia pudiesen darse cuenta de las impresiones de aquel ente original. Vestía un largo jaquet de aquellos condenados, a pesar de las protestas de los años que siempre recuerdan su acción, a una inmortalidad poco gloriosa, y unos pantalones anchos, lustrosos como espejo, de gastado azogue y adornados, además, por orgullosas rodilleras. Su corbata negra, un tanto desflecada, encaramábase por encima del enano y sucio cuello de la camisa, y un botón, con brillante falso y apagado, pretendía ocultarse avergonzado en el amplio ojal de la misma. Sus manos gruesas, blandas, grasientas, con las uñas de luto acariciaban los expedientes como se acaricia una querida, y sus pies rechonchos, calzados por botines de grueso cuero, se hundían en un felpudo rotoso. Invitó a salir a la mujer de Artero y a la mayor parte de los circunstantes para comenzar la indagatoria. Permanecimos pues en la calle, formando corros los hombres y procurando escuchar lo que allí dentro se decía a las mujeres. Poco tiempo había transcurrido cuando oímos un grito y luego detúvose en los umbrales del juzgado Perpetua Moreira, que nos llamaba a voz en cuello. Hallábase la pobre fuera de sí. Sus grandes ojos verdes parecían querer saltársele de los ojos y su mantón de merino negro habíase deslizado de la rubia cabeza y caía sobre los hombros. «Vengan ustedes, vengan». Tan pronto como vimos entrado de nuevo en la habitación, exclamó dirigiéndose primero a Polvorilla y enseguida a nosotros. «Oiga usted, señora, oigan ustedes, ¿saben por qué lo maté a Carlos? Porque lo maté de intento, sépanlo. Lo maté porque era un canalla, porque me abandonó, a mí que era su amor, por esa», y señaló a Polvorilla, «que lo compró con los reales que habían hecho ella y su madre emborrachando a los hombres y robando. Y usted, señora, que quería despreciarme porque no supo comprar hijos ridículos como los suyos, no vuelva a ponerse delante y no me vuelva a insultar con su lengua de víbora, porque puede usted seguir el mismo camino». Polvorilla quiso precipitarse sobre Perpetua, que la esperaba valerosamente, pero ambas fueron contenidas, mientras el juez llamaba a 2 policiales y exclamaba señalando a Perpetua: «Llévenla al calabozo». Y así fue como Perpetua Moreira marchó a la cárcel. La cárcel de la villa hallábase dividida en 2 compartimientos. En el de la derecha se hacinaban los hombres y en el de la izquierda encerrábase a las mujeres criminales. Allí tejían labores raras y bayetas las indias infanticidas o uxoricidas, o las simplemente ladronas, aquellas que habían cometido un sencillo abigeato o las que, sorprendidas infraganti en una sustracción de especies,
se hallaban condenadas a una especie de prisión perpetua, por no haber quien las sacara mediante la fianza de estilo, o sencillamente porque no podían pagar el valor de las cosas robadas. Los inconcebibles absurdos de las leyes españolas y coloniales eran de esta suerte expiados por esas infelices. Muchas veces recibían el mismo castigo la que robó algunas cabezas de plátanos que la que asesinó a su marido de acuerdo con su amante, o un sombrío drama pasional. La mayor parte de esas mujeres, así como las mestizas, pasaban las horas muertas echadas al sol y expulgándose. La suciedad de todas ellas era espantosa. Sus largos cabellos lacios, casi grises, por la tierra que llevaban adherida, enredábanse en la desgreñada cabeza y caía luego sobre el seno medio desnudo. Los andrajos que las cubrían habían perdido el color, sus pies descalzos, ásperos y groseros, presentaban en la mayor parte de ellas escoraciones y úlceras atónicas, o fagedénicas, que supuraban perpetuamente y que jamás se cerraban. Algunas daban de mamar a chiquillos asquerosos, desfigurados por la viruela, con la cara poblada de carachas y aquejados de una especie de sarna. Las cholas tan sucias como las indias formaban un grupo. Despotizaban a estas y resultaban en conjunto más repugnantes. La mayor parte eran prostitutas y alcohólicas, agresivas e insolentes. Por una nonada decíanse injurias horrorosas, insultos que hubieran hecho ruborizar a un sargento. Entre ellas veíase una jovencita medio rubia que se peinaba todos los días con un peine de hueso, mirándose en el agua, en que colmaba una palangana de barro, rota por la mitad, que ella colocaba de cierta manera apoyándola en un trozo de ladrillo. Mientras se peinaba cantaba con voz nasal y monótona un triste lleno de ayes y luego quedábase silenciosa y comenzaba a tejer una malla especie de labor de punto grande, hecha de hilo, y que semejaba vagamente la extremidad un tanto rala de ciertas telas de araña. Hallábase allí por infanticida. Continuamente sentía un dolor nauseabundo en el recinto de la cárcel, sin que jamás las autoridades se preocuparan del aseo de tal foco de infección. Y como no siempre había facilidades para la traslación de los delincuentes al panóptico de la paz, permanecían muchas veces años enteros en tal chiquero humano, o morían diezmados por las pestes y las enfermedades infecciosas. Allí debía permanecer perpetua hasta su conducción a la capital del departamento. Pero si bien su crimen había excitado indignación general, atenuada en parte por su confesión espontánea, todo el mundo convino en que la joven no podía permanecer mucho tiempo en aquella cárcel malsana. El mismo subprefecto procuró dar de mano al asunto. El alcaide de cárcel fue cohechado y una noche Eusebio Toro acompañó a las Moreira camino de la montaña. Momentos antes de que Perpetua se marchara asistí a una cita que me había dado milagros. «Lo he citado», me dijo, «para despedirme de usted porque me voy con mi hermana a la montaña. Pero usted, ¿por qué motivo ha de ir a soterrarse en una finca aislada cuando puede vivir perfectamente acá? Deje a Perpetua que vaya a olvidar su desgracia. Usted que desee, ya sabe que hay más de uno que la quiere. Por eso mismo me voy. Lo que acaba de pasar con mi pobre hermana me ha enseñado a ser prudente. Y la muchacha, que aquella noche estaba más atractiva que nunca, pálida y ojerosa, con las grandes pupilas negras, llenas de melancolías, añadió con firme y orgullosa arrogancia de sacrificio: «Enrique, una joven provinciana tiene mucha tendencia a enamorarse de los de afuera. El aliciente de la novedad, la competencia entre las niñas, cuando llega un forastero, todo eso contribuye a ello. Yo, ¿para qué voy a ocultárselo? Puesto que me voy mañana muy temprano, yo estoy aficionada de usted. Pero usted no puede casarse conmigo, puesto que su posición y su alcurnia son muy superiores. Usted me enamora con el fin de hacerme su querida». Y como yo protestara, ella continuó: «Sí, ese es su objeto y le perdono la mala intención, porque sé que un matrimonio conmigo
sería para usted la mayor de las calamidades. Nuestros amores no podrán tener, pues, otro resultado que una unión ilegal, eso que aquí llaman casarse detrás de la iglesia. Después vendrían los hijos, y mi vida sería igual a la de mis pobres hermanas, que no solamente tienen que atender a su propia subsistencia, sino a la de sus hijos, porque ustedes, después de que han hecho madre a una mujer, no vuelven a acordarse de ella. Aunque lo quiera usted, yo prefiero ser honrada. Aquí no ha de faltar un joven modesto y trabajador que quiera casarse conmigo. Usted no puede hacerlo, de manera que me voy a la montaña para olvidarlo. Cuando lo haya olvidado, cuando usted no esté ya acá, volveré. Ella había dicho cada palabra suave y lentamente, marcando los términos como para que se grabaran en mi memoria, dejando después de cada frase una pausa a fin de darme tiempo a la reflexión. Cuando terminó permaneció aún en pie, lánguida, casi desfalleciente, mirándome a los ojos. Yo estaba conmovido. Tanta sinceridad y tanta honradez en esa pobre niña que no había recibido, sino malos ejemplos, me sorprendían. Milagros, repuse. Es usted digna de la mayor estimación. Yo no le puedo decir que haya tenido malas intenciones, pero indudablemente el final de nuestro idilio habría sido el que dice: respeto sus razones, viva tan honrada como ahora y sea muy dichosa. Entonces ella me extendió ambas manos, diciendo en voz baja y con los ojos ligeramente humedecidos: adiós, Enrique. Yo la traje violentamente hacia mí y la besé en los labios. Ella cerró un instante los ojos, como saboreando la voluptuosidad de aquel beso. Luego me abrazó y con su último adiós yo me alejé, profundamente conmovido, al través del jardín silencioso y alumbrado por la luna en cuarto creciente.